Las Naciones Unidas sobre el COVID-19 y los derechos humanos son muy claras en el sentido de respeto de los derechos, incluidos los derechos económicos y sociales y los derechos civiles y políticos. La alta comisionada fue secundada por 10 expertos de las Naciones Unidas que alientan a los estados a mantenerse firmes en el mantenimiento de los derechos humanos para regular esta pandemia. El Comité de los Derechos Económicos y Sociales afirmó que los estados deberían evitar adoptar medidas regresivas sin una cuidadosa consideración y justificación. Tiene que demostrar que esas medidas son temporales y necesarias. La OIT, debido a la pandemia, ha realizado menciones para superar la crisis que se está generando en el ámbito laboral, impulsando a los Estados miembros a realizar una ayuda financiera a estas empresas. Asimismo, aplicar medidas de mantenimiento del empleo y adaptar las modalidades de trabajo. Por otro lado, buscar soluciones mediante el diálogo social, fortaleciendo la participación activa de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, generando medidas de recuperación. OIT e UNICEF. Recomendaciones a los empleadores. Entre las más importantes encontramos monitorear y seguir los consejos de las autoridades locales y nacionales y brindar información crítica a la fuerza laboral. Aplicar buenas prácticas basadas en el diálogo social, las leyes laborales nacionales y normas internacionales del trabajo en la implementación de políticas nuevas o existentes. Alentar a los trabajadores a buscar atención médica adecuada en casos de fiebre, tos y dificultad para respirar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución del 10 de abril del 2020, señala que toda medida adoptada que limite algún derecho económico, social y cultural debe estar plenamente justificada, ser necesaria y proporcional. Con respecto al derecho al trabajo, se menciona que no se debe restringir la labor y la circulación de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que cumplen el deber de informar. Es necesario asegurar los ingresos económicos estableciendo igualdad de condiciones para cumplir las medidas de contención. En el caso de personas cuya actividad no se detiene, deben ser protegidas del contagio, asegurándose su trabajo, salario y libertad sindical. El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano de supervisión de la Carta Social Europea, más conocida como la Constitución Social de Europa. Las conclusiones adoptadas por el Comité en enero del 2020 y plasmadas documentalmente en las conclusiones 2019 fueron concernientes a disposiciones de algunos artículos de la Carta Social Europea respecto al grupo temático de niños, familia y migrantes, entre los que, a efectos de nuestro interés, destacan el artículo 8, el artículo 19 y el artículo 27.